Queridos hermanos y hermanas, la lectura de la carta a los Hebreos nos ayuda a comprender por qué Jesucristo es sumo y eterno sacerdote según el rito de Melquisedec, profundizando en esta figura de la antigua alianza. En efecto, el capítulo 14 del libro del Génesis narra cómo los reyes de Senaar, Elazar, Elam y Goín hicieron guerra a los reyes de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboín y Belá. Tras presentar batalla en el valle de Sidín, junto al Mar Muerto, los primeros alcanzaron la victoria frente a los segundos, y en la huida a la desesperada, los reyes de Sodoma y de Gomorra cayeron en unos pozos de betún, mientras el resto se escondía en las montañas. Los vencedores tomaron entonces toda la hacienda de Sodoma y de Gomorra, haciendo prisionero a Lot, quien habitaba por aquel entonces en la región de Sodoma. Uno de los evadidos vino a avisar a Abraham, que habitaba junto a la encina de Mambré, que su sobrino había sido hecho prisionero. Y entonces Abraham, juntando a todos los de su familia, persiguió a este ejército hasta darles alcance en Dan. Los atacó por la noche y los venció, persiguiéndoles hasta Jobá, al norte de Damasco, recuperando toda la hacienda y liberando a su sobrino Lot con todas sus mujeres y su gente. Cuando Abraham regresa de esta campaña militar, sale a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, o Valle del Rey, y entonces aparece esta figura, Melquisedec, rey de Salem, muy probablemente rey del territorio donde se encuentra actualmente la ciudad de Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, quien presenta pan y vino como ofrenda a Dios para bendecir a Abraham por alcanzar la victoria frente a sus enemigos. Bendito sea el Dios de Abraham, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Abraham entregó el diezmo de toda su conquista al sacerdote Melquisedec, y aunque el rey de Sodoma le ofreció quedarse con el resto de la hacienda, Abraham se niega a tomar lo que no es suyo y solo pide restituir a sus aliados familiares la inversión realizada por ellos en esta campaña militar. El autor sagrado de la carta a los Hebreos recoge esta narración y advierte cómo Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de Justicia, que lleva el título de Rey de Salem, que quiere decir Rey de Paz, sin poseer un origen concreto o genealogía, sin mencionar el principio o el fin de sus días, posee para siempre la dignidad del sacerdocio, sin referencia al linaje sacerdotal de Israel, asociado posteriormente al linaje de Aarón y a la dinastía levítica. De manera semejante, Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo sacerdote no por genealogía o legislación carnal, sino en virtud de una vida imperecedera, es constituido sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, según lo atestigua el Salmo mesiánico 109, que hace referencia al triunfo del ungido del Señor. Precisamente los textos proféticos advierten cómo el Mesías sería llamado el Señor nuestra justicia y Príncipe de la paz, pues vendría a establecer la justicia a todas las naciones, justicia que trae consigo como fruto la paz. Cabe señalar también la similitud existente entre la ofrenda de Melquisedec y la institución de la Sagrada Eucaristía en la Última Cena, ya que Jesucristo también se sirve del pan y el vino, signos sacramentales de su cuerpo y de su sangre, para realizar la ofrenda de su propia vida al Padre, alcanzando así en la cruz la victoria definitiva contra el maligno enemigo de nuestras almas, para permitir que Dios derrame sus bendiciones sobre todo el pueblo de Dios, constituyendo así a Jesús como sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, según el rito de Melquisedec. En el Evangelio, San Marcos nos presenta la sanación de un hombre cuyo brazo estaba paralizado, situación que suscita una controversia con quienes se escandalizaban por realizar estos signos en el Sabbat. Jesús entró en la sinagoga ante la mirada inquisitiva de sus detractores y se da cuenta que hay un hombre que posee un brazo paralizado, realidad que muy probablemente le impedía trabajar y obtener el sustento para su familia. Es preciso recordar que cualquier enfermedad o dolencia era considerada consecuencia del pecado, con lo cual no solo se experimenta el sufrimiento debido a los males físicos, sino también al juicio inquisitivo de los israelitas, quienes, considerándose justos, miraban con desprecio a quienes sufrían cualquier tipo de mal. Jesús, conociendo los prejuicios de sus perseguidores, invita al hombre enfermo a ponerse en pie en medio de la sinagoga y les hace unas preguntas. ¿Qué está permitido en sábado?
¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Con estas inquietudes Jesús intenta iluminar a sus interlocutores sobre el sentido pleno del Sabbat, un día consagrado a Dios para glorificarle por sus obras y por su gran providencia para con sus hijos. Siendo considerado el día del descanso de Dios, la prohibición de realizar cualquier trabajo tenía por objeto desatender los compromisos temporales para dedicarse con más empeño a cultivar la relación con el Señor. Los judíos se habían quedado atascados en esta formalidad, multiplicando normas para determinar qué se consideraba trabajo o no, dejando a un lado el sentido profundo que establece la finalidad de este día consagrado a Dios, donde el bien del prójimo sería una prioridad irrenunciable. Ante estas preguntas, los detractores del Maestro se quedan callados, por lo que Jesús, dolido por su obstinación y necedad, toma la decisión de obrar el milagro y conceder la sanación al hombre del brazo paralizado, acción que sería conforme a la gloria de Dios y al bien de ese hijo suyo, según el sentido más profundo asociado al Sabbat. Sin embargo, los fariseos presentes, apenas Jesús salió de la sinagoga, empezaron a planear con los herodianos, partidarios del rey usurpador judío, el modo de acabar con él, pues les resultaba incómoda su predicación, así como los signos que manifestaban la llegada de los tiempos mesiánicos. Lejos de abrir el corazón a las bendiciones que Dios ofrecía por medio de su Hijo, se aferraban a las falsas seguridades del poder y de sus instituciones humanas, impidiendo recibir la gracia de la salvación que el Señor tenía destinada para los pequeños y los humildes de corazón. Que el Señor nos conceda la gracia de abrir nuestros corazones a la acción fecunda de su amor, sin colocar impedimentos o falsas seguridades que nos cierren en nuestra propia carne o en nuestros intereses mezquinos. Que lejos de quedarnos en formalidades externas, aprendamos a reconocer los signos de la presencia del Señor que nos invita a glorificar a Dios en nuestras propias vidas a través de la práctica de la caridad y el servicio al prójimo, sin prejuicios ni condicionamientos. Una verdadera práctica religiosa y una verdadera obediencia a las leyes eclesiales se deben caracterizar por la prioridad y la observancia de la caridad antes que por el rigor de la letra, que muchas veces se muestra incapaz de abrirse al bien del prójimo para gloria de Dios, especialmente en la práctica del Día del Señor. Que la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, interceda por nosotros y nos alcance esta gracia. Que Dios os bendiga.